Muy bien, estamos ya por lo menos casi finalizando este estudio del arte y la ciencia como amigos de la fe. Queda solamente un capítulo más, ya que vimos el pasado, vimos la historia, vimos el arte, la ciencia, y en estos dos capítulos, en el de hoy y en el próximo, vamos a ver el futuro, lo que depara el futuro. El futuro es importante. El universo se expande. Por eso existe el futuro, porque vamos hacia adelante. Bueno, ahí hay una imagen de lo que el hombre ha podido idear, los científicos, de lo que es la expansión del universo. Lo que se ve ahí al principio no es el Sol, sino que lo que ellos llaman el Big Bang, la gran explosión. Bueno, como cristiano usted puede asumir que fue el Big Bang o fue otra cosa, pero lo que los científicos dicen que fue una gran explosión. La Biblia no dice cómo lo hizo, pero sí dice que Dios creó todas las cosas. Y pudo haberlo hecho así o no. De lo que sí estamos seguros que hubo un comienzo. Y la Biblia habla de un principio. Entonces, la Biblia no está en contraposición a la creación. Ahora hay cristianos que dicen, no, nosotros tenemos 5.000 años máximo como tierra, como creación. Sí, pero no sabemos cuánto el Señor se demoró en crear las cosas, porque los periodos que aparecen en Génesis, y pasó la tarde y el día, y fue el primer día, la palabra día significa periodo de tiempo, no significa día de 24 horas como nosotros lo conocemos. Pudieron haber sido días, semanas, años o millones de años. Como lo hablábamos ahí en familia, porque tenemos una reunión familiar nosotros los miércoles, que no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén, porque ellos no morían. Entonces pareciera que fuera un día que estuvieron, y al tiro, no sé qué, no. Porque para poder nombrar a los animales, me imagino que no se demoró muy poco Adán, ¿se acuerdan? Y lo más probable es que haya sido un buen tiempo. Entonces, esa imagen muestra una especie de campana que muestra acerca de cómo el universo se está expandiendo. Y esto va en consonancia con lo que dice la palabra de Dios, de que hubo un comienzo. El universo se expande, por eso existe el futuro. El universo vibra y se mueve. Todo avanza y cambia. Estas son las leyes que Dios le estableció. Con eso en mente, debemos considerar los cambios que necesitamos hacer para afrontar el porvenir, y donde se pueda empezar a darle forma al futuro. Nosotros como seres humanos no tenemos poder hacia el futuro. O sea, si usted toma decisiones ahora de cambiar, aunque sean pequeñas, su futuro va a ser diferente. Entonces, si usted puede tomar ciertas decisiones, pues que su futuro sea diferente. Ahora, el único que sabe eso es Dios. Pero hay cristianos que dicen, no, como Dios sabe todo mi futuro, me voy a quedar así, que pase lo que tenga que pasar y aquí me quedo. Y no es así. Porque, por ejemplo, si yo deseo, un ejemplo, mejorar mi inglés, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a practicar, tomar un curso, quizás de vez en cuando, ojalá pudiera hablar con gente que sea bilingüe para que pueda, porque uno cree en la mente que habla súper bien. Y después cuando uno se enfrenta, ahí nos quedan mirando medio raro. Y cuando usted desea hacer ciertas cosas, tomar ciertos hábitos, comienza a cambiar las decisiones. Algunos se comienzan a levantar. Hay personas que, yo admiro a esas personas que se levantan como a las 5 o las 6 de la mañana y se van al gimnasio. Y después se van a la casa, se bañan, o no sé, se bañan al gimnasio, no sé, y después se van a trabajar. Pobres cuerpos. Se van a trabajar. Bueno, y no sé cómo se dará, pero me imagino que se deben acostar temprano. Cosa que quizás la mayoría no hace. Y así, tantas cosas que usted va tomando pequeñas decisiones y pueden cambiar su futuro. Eso en el aspecto, por ejemplo, de su salud. ¿Ya? Porque de repente decimos, no, es el Señor, está todo. Pero también depende de cómo nosotros administramos lo que el Señor nos ha dado hacia el futuro. Había una creencia
entre los cristianos de que los cristianos no debían estudiar en la universidad, no debían prepararse porque Dios venía pronto. Entonces no era necesario. Pero sí es necesario porque el Señor todavía no viene y nos da tiempo. Estudia, prepárate, todavía. Y si nos pilla en el camino, no importa, pero estábamos haciendo la voluntad del Señor. Desde la creación del mundo, la existencia invisible de Dios y su poder absoluto han sido claramente vistos por las mentes creativas que creen en lo eterno. O sea, todo lo creado, mientras nosotros creemos que hay un creador, podemos darle un sentido. Pero hay personas que no tienen este sentido de que todo fue creado por Dios, sino que simplemente apareció. Y esa es la gente que no cree en Dios. Para estos individuos el pasado y el presente son importantes, pero no tan trascendentes como el futuro. El futuro es importante. A veces nos quedamos solamente en el pasado o en el presente, pero es importante mirar hacia nuestro futuro. Independiente, hermano, la edad que tengamos, debemos mirar hacia el porvenir. Usted ha visto, ese es un cielo de una iglesia católica. Ya usted entra en un templo y mira para arriba y están todos esos frescos. ¿Usted se acuerda la diferencia entre una pintura y un fresco? Los frescos están pintados en una pared o en un lugar que no es realmente un cuadro, que se puede cambiar de un lugar a otro, sino que es una pared o un techo en este caso. Ese es el techo de la Capilla Sixtina, donde está la Basílica de San Pedro en Roma. Para entrar a ese lugar usted tiene que comprar una entrada. Y la gente va, ya sea por fe, como también por las obras de arte que hay allí. ¿Se acuerdan que yo le mostré hace un tiempo una obra de arte que es La Piedad, que es María sosteniendo a su hijo? Y también cómo cuando el Señor me dio el privilegio de poder pasar por afuera, no puedo entrar. Pero si usted quiere verlo por dentro, Pancho Saavedra entró con Zabaleta y vean ahí ese reportaje que hicieron ellos y ellos pudieron entrar y ver eso maravilloso. Y yo vi cómo personas salían emocionadas de ese lugar. Ese es el techo de la Capilla Sixtina, es solamente una parte y dentro de todas esas obras de arte que hizo Miguel Ángel, más conocido en Italia como Michelangelo, está esta obra. No sé si lo alcanza a ver. ¿Sabe cuál es? La creación de Adán. No está en ninguna exposición de arte, ni en ningún lugar del mundo exclusivo, sino está ahí en ese lugar, que es un lugar donde se adora a Dios. Y aquí se la voy a acercar un poco más. Esa es la famosa obra, La creación de Adán. ¿La había visto antes? Sí, no. Esta es la imagen de Adán y de Dios en el cielo de la Capilla Sixtina en Roma, pintada por Miguel Ángel, como le había dicho. Esto fue en el año 1475 y 1564, más comúnmente conocido como Miguel Ángel, y es una de las imágenes más poderosas de la humanidad. Aunque se trata de una pintura de hace 500 años, la obra alude al pasado de la creación, el presente a través del ser humano y al futuro por medio de la eternidad de Dios. Esta es una obra de arte que, a pesar de ser hecha hace tanto tiempo, aún está vigente y los artistas y también científicos admiran de lo que fue hecho. Naturalmente esto ha sido restaurado todos los años, ya que usted sabe lo que sucede con las paredes y con las pinturas que pasan el tiempo, el polvo y todo eso. En esta pintura, Dios está extendiendo su mano hacia Adán.
Usted ve que ahí, bueno, obviamente el viejito es Dios y Adán el que está ahí. Entonces Dios está extendiendo su mano hacia Adán, ofreciéndole vida, amor y perdón. Miguel Ángel capturó perfectamente la esencia de la divinidad. Dios, ¿cómo está? Está vestido y está flotando, ¿no? Obviamente está sostenido por ángeles. Adán está desnudo, demostrando su vulnerabilidad y su deseo de comunicación e interacción. Se trata de una imagen atemporal que nos debe hacer pensar que Dios desea comunicarse con el ser humano. De modo que mientras la humanidad exista, los hijos de Dios debemos involucrarnos a fin de ser la voz del Señor para la cultura del futuro. Una cultura prolífera con avances tecnológicos y sociales nunca antes vistos. Esta obra de arte se sigue viendo hasta el día de hoy y se seguirá viendo. Entonces es una obra que hizo un hombre para Dios, que muestra algo atemporal, algo que no va a pasar de moda. Ahora podemos decir, no, Dios no es un viejito, tampoco es un joven, tampoco es un niño, no es un adulto, es Dios. Y esto es una figura que simplemente nos está haciendo entender algo tan grande que es Dios que no lo podemos explicar de ninguna manera. No hay forma de explicarlo porque nada en la existencia es como Dios, nada. Por eso dice la Biblia que es como un padre. O sea, un padre bueno, el más maravilloso padre, se queda chico en comparación a Dios. Es como un león. Hay ciertas características que se pueden asimilar a Dios como un león. Es como un cordero. Hay ciertas características, pero no es cordero. Y así. Dios no lo podemos definir de alguna manera, pero de esta forma el Señor está mostrando a través de este hombre, de este artista, cómo Él extiende su mano hacia los seres humanos, hacia Adán en este caso. Bueno, espero que algún día lo podamos ver en vivo y en directo. Porque como se fijó, no es solamente una, imagínense todas las demás que hay. Sería interesante ver cada una de las historias que hay ahí. Porque ahí aparecen el Génesis. Aparece toda la historia. La teoría cuántica. En el mundo, de la teoría cuántica, todo cambia. El mundo cuántico está en lo más pequeño, donde están los átomos, lo más pequeñito, aún más pequeño. Ahí está el mundo cuántico. Pareciera que allí todo es relativo y en cierto sentido es así. Bueno, lo que usted ve en las imágenes son átomos. Sin embargo, cuando nos adentramos a este campo, uno siente haber entrado en un cuadro de Dalí. ¿Usted sabe cómo son los cuadros de Dalí? Se suspende, el tiempo se suspende, las memorias se derriten, lo que está puede que no esté, tal vez sí. No obstante, si entramos sabiendo que Dios es el creador de toda esta rareza inexplicable, podemos estar confiados en que la verdad prevalecerá. Y el hecho de que allí las cosas sean relativas o no, resulta irrelevante, pues Dios es el absoluto y tal vez por eso todo parece relativo. Llega un momento en lo pequeño, lo microscópico, ya llega al punto de ser lo atómico o subatómico, que ya no se puede, hay una pequeñez tan grande que ahí nos rigen las leyes de la naturaleza. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales, pequeñas. O sea, lo que hay entre un átomo y otro. Hay un espacio. Y eso es lo que estudia el mundo cuántico. Los sistemas atómicos, subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas en términos de cantidades observables. O sea, es realmente algo desconocido. ¿Hay cosas desconocidas para el ser humano hoy en día?
Todavía la Tierra no está explorada al 100%. ¿Qué nos queda más? El universo. ¿Y qué nos queda todavía? El mar. Hay mucho por descubrir. Imagínense cómo estos hombres han avanzado la tecnología y pueden ver que hay espacios entre los átomos, algo tan minúsculo, que hay un mundo ahí adentro. Albert Einstein también alcanzó a tocar este tema y él habló de la luz. Porque la luz no solamente era energía, sino también eran partículas. Eran ambas cosas. Eso fue lo que él determinó en algún momento. Porque hasta ese momento se pensaba que era una energía simplemente. El mundo que confunde. En el mundo cuántico no existe lo que se llama el razonamiento clásico, lo que conocemos como lo lineal, mecánico, causa y efecto y determinista, el cual no es tomado en cuenta en la mecánica cuántica. O sea, en ese mundo tan pequeñísimo no existe lo que nosotros conocemos hoy. Afuera, en lo clásico, en lo que estamos alrededor. O sea, por ejemplo, la gravedad no existe. No existe el tiempo tampoco, ni el espacio. Es una cosa bastante loca. Por esto no creemos y hasta nos enfadamos cuando nos dicen que las leyes que conocemos fracasan a nivel cuántico y no se aplican. Aún así, Dios está ahí en la parte más confusa y abstracta de la física. O sea, el ser humano llegó a un punto del conocimiento de las partículas en que dijo: aquí no se aplica nada de lo que conocemos. Aquí nos sirven nuestros cálculos. Aquí nos sirven nuestras leyes para tomar determinaciones. Bueno, ahí hay un personaje de ficción que es Ant-Man, que es el hombre hormiga, no sé si usted lo conoce. Se achica tanto que llega al mundo cuántico. Y en ese mundo cuántico, en la película, no sé si usted la ha visto. Bueno, tiene que verla. Es porque ahí tratan de explicar un poco el mundo cuántico. Porque en el mundo cuántico, bueno, de alguna manera, después en otras películas, logran viajar al pasado y después viajar al presente. Un novelista, al conocer todo esto que nuevo que se está saliendo a la luz, al quedar también asombrado por todo este conocimiento, llegó a la conclusión de decir de que al analizar el mundo cuántico, si podemos ver ahí, los científicos, no es descabellado encontrarse con el ángel Gabriel entre medio de esos átomos. O sea, puede pasar cualquier cosa, incluso encontrar lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Y aún, hermanos, esto confunde a los científicos. Usted puede igual estudiarlo y todo, pero es porque no se aplica lo que ya todos conocemos, las matemáticas y todo eso, no se aplica en ese mundo. Pero Dios sigue siendo Dios, porque Él hizo esa parte para que los científicos quedaran estupefactos. Es ingenuo asumir que la ciencia y la tecnología resolverán todos los problemas de la humanidad. El evangelista Billy Graham fue uno de los primeros cristianos invitados en dar una conferencia en las reuniones de TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, dirigiéndose a un grupo de tal vez los inventores, diseñadores y científicos más respetados en el mundo. Sin temor ni temblor les dijo: resulta sorprendente que con tanta gente inteligente en este lugar y con toda la tecnología y toda la ciencia a nuestro alcance, ninguno de los que estamos aquí podamos resolver el mayor problema del hombre, lo que está en su corazón. O sea, le está diciendo, ustedes pueden saber cómo funcionan los átomos y han encontrado igual unos átomos, unas partículas que no saben cómo funcionan y cómo se mueven, pero no saben lo que está en el corazón del hombre. No se puede analizar. El único que lo puede hacer es Dios. Y él, como hombre, Billy Graham, evangelista, tampoco
estaba en su poder, tampoco está en nuestro poder como cristianos. Decir, sí, tú eres así, la respuesta a tu corazón es esta. ¿Podemos hacer eso? Somos limitados. A lo más que podemos hacer, aconsejarlo de acuerdo a la palabra y orar. Pero ¿quién puede hacer esa obra en el corazón de la persona? ¿Quién puede decir, tú necesitas esto y es lo que el Señor te va a dar? O lo que necesitas es Dios, el único, el Espíritu Santo. Entonces le dio una cierta humildad a todos esos que están ahí. Imagínense diciéndole, con todo lo que ustedes han investigado, no hemos aún logrado resolver esto. Y tampoco lo van a hacer por ese lado. El futuro espera cristianos comprometidos en la ciencia y la tecnología, ya que como cristianos, científicos y artistas, nos toca ser el puente entre Dios y la nueva generación. Los avances tecnológicos como resultado de la investigación científica también traen grandes cuestionamientos morales. De modo que resulta necesario que los cristianos puedan, por medio de su autoridad científica, establecer los límites basados en la moral de Dios. Porque esto, finalmente, cada conocimiento la persona lo va a aplicar como lo piensa correcto. Por eso es importante que en todo nivel, en el arte y la ciencia, ¿quiénes deben estar ahí también? Los hijos de Dios. Esta tecnología, esto que encontramos, se puede utilizar para el bien. Pero van a haber personas que van a decir, sí, para mi bien económico. Y eso va a hacer pasar a llevar a otras personas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cuál es el fin de los hijos de Dios? El objetivo es traer una bendición a este mundo mientras estemos aquí. Principalmente espiritual y también terrenal. Porque Dios, ¿a qué mandó a Adán a hacer? Ande y destruye la tierra. Hay que ararla, hay que hacerla germinar, hay que hermosearla. El Señor le dio al ser humano la capacidad del diseño, de ver algo bonito. Y yo me admiro de las personas que son capaces de transformar ciertos lugares y le ponen antes y el después, y es totalmente acogedor, totalmente diferente, renovado. Y esa capacidad la dio Dios. Lamentablemente, el pecado, como por ejemplo el egoísmo, puede hacer que se destruyan cosas. Usted sabe, es bueno comer estos peces, mariscos, y el Señor dijo, sí, todo esto está para que ustedes lo disfruten. Pero ¿qué tal que viene un carguero, ¿cierto? Un barco con una aspiradora gigante y arrastra todo? Eso es la maldad del ser humano. Eso es no estar ni ahí con Dios, no tener ni importancia por los otros seres humanos y menos por la creación de Dios. Y la respuesta final es el pecado. Porque finalmente un hijo de Dios tendría temor de la creación que es de Dios. Por eso si un cristiano que se llega a ser cristiano anda haciendo maldades ecológicas por ahí, debería arrepentirse. Y en ese sentido, es importante que los hijos de Dios estén en todo ámbito para decir esto es bueno, esto no es bueno. Y no es decir, porque tú lo dices, no porque tengo una base científica o tengo una base de estudio que a mí me respalda. Y eso es lo que sucede. Y usted sabe por qué invitaron a Billy Graham, porque él no solamente hablaba de Dios, sino también hacía a estos hombres, tanto científicos como no, meditar, pensar. Y era un hombre que tenía una alta influencia. ¿Cierto? Como lo hemos conversado en mi familia, ¿usted ha visto los reportajes de la reina Isabel? Uno de los consejeros personales era Billy Graham. Ella, por su religión, era anglicana. Los anglicanos son casi católicos. Son un poquito menos católicos, pero igual son menos católicos. Pero si usted se fijó, a ella no la ungieron sacerdotes católicos ni el Papa, sino anglicanos. Pero ella, por ser anglicana, aún así decidía escuchar consejos de un hombre de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerda que yo una semana atrás les hablé sobre los Beatles y que Billy Graham estaba predicando? Bueno, aquí les traje la foto. Lamentablemente tienen una marca de agua. No quise pagar, pero aquí está, para que lo vea. Ahí está Billy Graham ahí con un megáfono, la antigua, arriba de un auto, predicando ahí
yo me equivoqué. Bueno, los Beatles vienen de Liverpool, pero ese concierto era en Londres. Entonces, en ese lugar estaba Billy Graham. Si usted tiene ojo de lince, quizás vea mucha gente adulta, pero en realidad no son adultos, son jóvenes. Pero usted sabe cómo se vestían los jóvenes en esa época, como adultos de ahora. Como cambian las modas, todos ahí formales, de tenis y corbata, iban ahí a jugar a la pelota. No, iban a un concierto. Entonces, ¿este hombre tenía peso para hablar en todo lugar? Sí. Bueno, no solamente fue consejero del reino Isabel, sino de varios presidentes de los Estados Unidos. Ya él también presidió las oraciones en estas ceremonias importantes. Muy bien. Ahora, otro punto importante hacia el futuro es la robótica. Isaac Asimov. Ahí está Isaac Asimov, un buen corte de barba ahí. Este escritor de ciencia ficción, no es solamente un novelista, es un bioquímico, o sea, era un profesor. No era cualquier persona. A él le gustaba escribir novelas. Escritor de ciencia ficción, es el más prolífico de la historia y posiblemente el más influyente, incluso más que Julio Verne. Publicó más de 500 libros. Sus obras han motivado novelistas, guionistas de televisión y cineastas por más de 70 años. Es reconocido por haber inspirado a miles de niños y jóvenes a estudiar las ciencias. Una de las novelas se convirtió en un éxito de Hollywood 54 años después de haberla escrito, que es Yo, Robot, que es la que está ahí, de Will Smith. No sé si usted vio la película. Está basada en el libro Yo, Robot, que escribió este hombre, Isaac Asimov. Ya este es un hombre norteamericano, pero de ascendencia rusa. Él escribió otra obra que se llama El Círculo Vicioso, que habla sobre un robot llamado Speedy. Y ahí formula, sin saberlo, algo que cambiaría a la humanidad desde ese día en adelante. Isaac Asimov es el creador de lo que hoy se conoce como las 3 leyes de la robótica, siendo él mismo quien acuñara ese término. Él escribiendo una novela, escribió, estas son las 3 leyes de la robótica, y sin saberlo, todos aquellos que están trabajando con robots las tienen que aplicar de aquí en adelante. Y él simplemente estaba haciendo historias. Y obviamente la agarró y dijo, esta es mi frase. Vamos a ver, ¿cuáles son estas 3 leyes de la robótica? La primera, un robot no puede hacerle daño a un ser humano, o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley. No puede dañar a un ser humano, ni tampoco permitir que un ser humano se dañe. 2. Y una persona se esté asfixiando y no haga nada, no, tiene que hacer algo para ayudar, quizás alertar, llamar al 911 o hacer algo. ¿Se da cuenta? Son los 3 puntos que han tomado los científicos para definir el trabajo de la robótica. Bueno, este es otro campo que es realmente fascinante, pero a la vez muy temido por muchos. ¿Sabe, hermano, que hoy, incluso desde hace muchos años atrás, ya existen los robots que pueden aniquilar a las personas? O sea, alguien les da la orden y los pueden matar. O sea, es una cuestión... Bueno, ¿usted ve cómo se fabrican los autos? Son puros robots, manos robóticas, y perfectamente un hombre puede darle la orden a esa mano que le apriete el cuello a una persona y lo mate de inmediato. ¿Y sabe también dónde está la robótica? En la parte militar de los países, ya que ellos mandan robots y también aviones. Usted sabe que Estados Unidos manda drones y así no pone en peligro a sus soldados. Mandan drones
a ciertos lugares y al final si se derriban da lo mismo. Estas son las 3 leyes de la robótica que los científicos han considerado de aquí en adelante. Se da cuenta que esto está directamente relacionado con lo moral, con lo que es bueno, lo que es malo. Porque ¿qué es bueno que dijo Dios? La vida humana debe preservarse. Lo que se avecina. Debemos darnos cuenta de las implicaciones morales y de cómo la cosmovisión cristiana resulta muy necesaria para salvaguardar el futuro, en especial en el campo de la robótica. ¿Qué significado tiene la palabra daño en el código de lenguaje de ensamblaje del procesador de inteligencia artificial del robot? ¿Cómo el ser humano le puede decir qué es bueno y qué es malo a un robot? Si no hay alguien detrás de eso diciéndole qué es bueno y qué es malo. Y es necesario que estén los cristianos diciendo esto, sabes que hasta este punto no es bueno que se permita esto. Porque si todo es relativo, como los humanistas y los poderes posmodernistas afirman, entonces ningún absoluto define el término daño. Y esto ofrece la posibilidad de que el robot, según su propia discreción, decida lo que tal término implica. Y esto quizás hoy nosotros no lo vemos, pero es cosa, hermanos, de que unos años se masifique la tecnología y ya tengamos robots a nuestro alcance, al alcance de los niños, y es ahí donde vamos a ver qué es bueno y qué es malo, y van a haber muchos problemas. Usted, ahí mismo, ya sea en su mano o en su bolsillo, tiene un aparato que tiene inteligencia artificial. Eso es como una persona y es como un pequeño robot que piensa, que está definido para pensar ciertas cosas y se anticipa a lo que usted va a hacer. Y eso se llama la inteligencia artificial. La biología y la tecnología están comenzando a relacionarse, porque son campos de la ciencia, la biología y ¿qué cosa? La tecnología. Y pronto estarán unidas por completo. Esto nos está forzando a pensar profundamente en las cosas antes inimaginables. Ya. Lo que vemos ahí en esa fotografía son cosas de hoy, está ocurriendo hoy. Que vemos arriba un robot en un hospital que es como una enfermera que va a ver cómo está, en ese caso, el bebé. Bueno, el bebé apenas se ve, pero ahí está. No sé si lo ve. Está chiquitito ahí. Ahí está el bebé, ahí está la carita. Y esa es la manito. Le está dando la manito al robot. Que le dice, te voy a comer. Ah, no. Qué bueno es para la medicina estos robots, por ejemplo, que sean como nocheros. Que vayan por las salas viendo si se necesita algo, ellos apretan un botón o le dicen, sabes que me siento mal, y va a buscar ayuda, no sé, o le trae los remedios en una cajita. Poco a poco eso se va a comenzar a hacer. Como también vemos abajo un hombre que ya tiene prótesis robóticas en sus brazos. Cosa que es bueno. Es bueno que el Señor le dé sabiduría a estos hombres para que mejoren la posibilidad de vida de la gente que tiene estos problemas. La pregunta es, ¿cambia un ser humano porque posee implantes tecnológicos que le permiten lograr cosas que antes le resultaban imposibles? ¿O percibir estímulos de formas hoy inconcebibles? ¿Es un ser humano o deja de serlo? Sabemos que no, sigue siendo un ser humano. Pero esto va a ir avanzando. Sería maravilloso que el ser humano llegue a un momento en que pueda implantar un chip o algo que haga a las personas que no pueden ver, lo puedan ver. Debe ser algo maravilloso. O que puedan oír. O que puedan caminar. Y así ciertas cosas. Pero esto va a ir avanzando, 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 hasta el punto en que se va a preguntar qué es una persona y qué es un robot. O qué es uno y qué es lo otro. Y ya van a empezar. ¿Usted sabe cómo son los científicos? Que no creen en Dios, no sé, o no tienen ahí una ética, y van a empezar a probar haciendo mitad y mitad y ciertas cosas. Ocupando un cerebro y avanzando en ese conocimiento.
Las nuevas generaciones de científicos están luchando con una pregunta filosófica. ¿Qué significará ser un ser humano? Hasta el día de hoy se hacen algunas cuestiones respecto a esto. Hoy en día la mayoría está conectada por un celular, pero puede ser que más adelante haya una tecnología que se implante o sea algo constante donde vamos a estar siempre conectados a Internet, porque ahora casi prácticamente estamos conectados a todas las cosas. ¿Cómo se llamaba el actor este que trabajaba en esta película? Actor que trabajaba en esta película, él aparece. ¿Cómo se hacía el pastel de choclo? Receta, le aparece al tiro. ¿Cómo se llama el medicamento para el dolor de cuello? Hágase masaje así. Sale todo, sale todo. Pero después va a ir avanzando esa tecnología hasta ser parte de la persona. Eso es lo que buscan ellos, que sea parte de uno. El ser humano pasa a ser el centro. Michel Foucault, el filósofo y genio francés, señaló que el cristianismo designaba al hombre como observador.
no tiene tiempo y espacio, Él es. Entonces para Él no hay problema en estar en el pasado, presente y el futuro. Pero nosotros sí. Nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz ni detenernos. Es Dios el que conoce todas las cosas. ¿Qué es lo que hacen los hombres que no conocen a Dios, que son científicos? Se vislumbran hacia el futuro y se llaman los futuristas. Pero nosotros, los hijos de Dios, vivimos en el presente o en el pasado y vamos paso a paso y con mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que también miremos hacia el futuro y nos preparemos y ya empecemos a cambiar, porque si no lo hacemos nosotros, el mundo se nos va a venir encima, porque eso va a llegar igual. Y usted sabe todo el daño que ha hecho el posmodernismo a la iglesia, de decir todo es relativo. Sirve al Señor en tu casa o no vengas a la iglesia, no es necesario. Y hay tantas ideas posmodernistas que se han metido en la iglesia. No, si no es necesario. Es relación, no es religión. Obviamente que suena bien y es genial, pero te están diciendo, vive tu vida como tú quieras y sea un cristiano como una vez, lo hablamos con los jóvenes, de un Jesús hippie que te acepta todo, amor y paz. No importa que pegues, no importa que caigas o no importa que sea una persona que no me sirve, yo te amo igual, siga adelante. Y que no nos dice, no nos confronta, no, ese Jesús no, ese es un Jesús pentecostal. Legalista, ¿no? Ese no. ¿Se dan cuenta? Y aquí se cambió el centro, ya el centro no es Dios, sino el ser humano. ¿Qué haremos? Muchas veces no queremos abordar el tema del futuro porque por tradición los cristianos somos muy lentos en adoptar nuevas ideas. No obstante, Dios habla a través de los futuristas. Dios también usa a los futuristas para dar un pronóstico de lo que sucederá y los beneficios que la humanidad tendrá. En la mayoría de los casos, el elemento ausente es la cosmovisión cristiana obvia. La humanidad se beneficiaría mucho si hubiera más futuristas cristianos que vieran el advenimiento de la cultura desde una perspectiva cristocéntrica. Sería genial que siempre hubiera un hijo de Dios o una hija de Dios diciendo, pero la palabra del Señor dice esto y debemos afirmarnos en esto. No podemos esperar que el mundo cambie, no podemos esperar el futuro, debemos ser valientes y esforzados porque Dios quiere que cambiemos el futuro hoy. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Estudiar la palabra de Dios, pedirle sabiduría, Señor, ¿qué es lo que se viene? Ayúdame a estar preparado para saber qué decisión tomar. Que no me pide desprevenido ciertas circunstancias o si sucede algo que yo no había esperado, confiar en el Señor. Porque hoy en día se están promoviendo leyes, se están promoviendo cosas que usted dice, no, a mí no me va a llegar. Sí, pero en el futuro le van a afectar a sus hijos. Y sus hijos van a tener que luchar entre si obedecer o no obedecer y tomar decisiones. ¿Y qué hacer y qué no hacer? Entonces es bueno que nos preparemos y que tengamos una base, una autoridad. Y ahí por eso les puse ahí una imagen de que debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Solo el único que nos puede ayudar a saber qué hacer es Dios. Hay ciertas cosas que nosotros podemos aguantar, ¿cierto? Porque el mundo hace sus cosas, ya está bien, ellos bien, mientras yo esté bien. Pero va a llegar un punto, hermanos, en que usted va a tener que decir, esto no es correcto. Y a usted le van a decir, entonces se va a ir preso, y usted va a tener que decir, ok, me iré preso, pero esto es incorrecto. Y va a tener que hacerlo. Y los que no lo hagan, es porque arrancaron. Es porque realmente no son de verdad. No son hijos de Dios. Muy bien. Vamos a continuar más adelante respecto a lo que viene en el futuro. Dice la palabra de Dios que Él les revelará a sus profetas, a sus hijos, lo que habrá de venir. Entonces, digámosle, Señor, revélame, ya sea por medio de tu palabra, por medio de un sueño, por medio de una revelación, qué es lo que viene para yo estar preparado y también hacer tu voluntad y tomar buenas decisiones. Les invito a que puedan cerrar sus ojos y orar.